Hola chicos, padres de familia, un saludo para todos. Desde el campus científico les vamos a socializar el cuarto periodo. Ya ustedes en la primera guía saben cuál es el tema que vamos a trabajar, que es una mirada al COVID-19 desde la ciencia. ¿Por qué quisimos que continuáramos con este tema en este periodo? Porque no podemos bajar la guardia con este tema que ya está para quedarse con nosotros quién sabe por cuánto tiempo más. Entonces es muy bueno que desde la ciencia también revisemos un poquito qué hay alrededor de este tema. Listo, entonces ahora la profesora Cindy Paola les va a explicar un poco lo que se va a ver desde la palabra o desde este virus COVID-19. Entonces, en esta segunda guía que vamos a aprender a analizar el ambiente desde el punto de vista de composición del virus, explicar de qué manera incide en el ambiente, en fin, vamos a estudiar un poco más. Por ejemplo, vamos a analizar algunas características de la tabla periódica que se relacionan con este tema. Lo mismo sobre las ondas o el movimiento ondulatorio relacionado también con eso. Listo, vamos a mirar que hay muchos aspectos que tienen que ver con este tema. Entonces ahora la profesora Paola les va a indicar qué cositas vamos a ir desarrollando de la guía. Es muy importante, esta guía es muy sencilla, pero es súper importante que lean atentamente toda la guía. Deben de leerla, está compuesta por varias partes, acá dice la parte 1, ahorita se la van a explicar, deben de leer súper bien. Las preguntas que se hacen están relacionadas con los textos que nosotros les pusimos. Es muy bueno que de todas formas ustedes amplíen la información, si es posible. Listo. Y cualquier cosita, entonces en la asesoría que va a haber el martes 27, entonces miramos qué inquietudes ustedes van a tener. Listo, entonces vamos a continuar con la profesora Paula. Buenas tardes. Vamos a dar una pequeña explicación para la guía 2 del cuarto periodo. ¿Listo? El campo científico. Bueno, la primera parte corresponde a biología. Dice, lea con atención el siguiente fragmento y responda a las preguntas. Entonces, ustedes leen y respondemos estas preguntas. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Estos son conceptos básicos. O sea, ¿cómo diferenciamos un ser vivo de un ser no vivo, cierto? Por ejemplo, la reproducción. La reproducción es característica de un ser vivo. Segundo, ¿cuáles son las características de los virus? Esta parte sí la van a encontrar aquí en este texto, muy claro. Por ejemplo, los virus son parásitos. Eso es una característica. ¿Son los virus seres vivos? Entonces ustedes leen y responden sí o no y explican el por qué. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre virus y organismos procariotas? Aquí. Entonces, ya leyendo el texto, tienen claro que es un virus. Con respecto a los procariotas, organismos procariotas, es un concepto básico que ya ustedes manejan. Si recuerdan las clases, por ejemplo, de célula, cuando vieron células eucariotas y células procariotas, ¿cierto? En donde las células procariotas están conformadas por las bacterias, ¿listo? Y las células eucariotas están conformadas por las células animales y las células vegetales. ¿Listo? Bueno, continuamos. Punto 5. A partir de la información de la siguiente tabla, explique por qué las características presentes en los seres vivos están marcadas con no para los virus. Entonces, primera característica, están organizados por una o más células y presentan metabolismo propio. No. Si usted responde en los virus seres vivos, van a darse cuenta el por qué no
el por qué los virus no representan esta característica. O sea, ustedes van a explicar por qué es un no. ¿Listo? Para esta característica. Bueno, la parte 2 vamos con química. Entonces, recordemos que para evitar la propagación del COVID hacemos lavado de manos con jabón, alcohol o gel antibacterial. Aquí hablamos un poquito del alcohol y del jabón. El alcohol está formado por un grupo H que está enlazado a un átomo de carbono, o sea que forma un compuesto. Recordemos que los elementos químicos son los que se encuentran en la tabla periódica y la unión de dos o más elementos forman un compuesto. Por ejemplo, el alcohol está conformado por oxígeno, hidrógeno y carbono. Por ende, es un compuesto químico. Igual el jabón. Listo. Entonces, la primera parte para esto dice, para los elementos subrayados, o sea, el hidrógeno, oxígeno, carbono, sodio, potasio y cloro, entonces van a ser 10 elementos más de la tabla periódica, usted escoja cualquiera, realiza la configuración electrónica. ¿En qué consiste la configuración electrónica? La configuración electrónica trata más que todo sobre los electrones, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos cuáles son los electrones de esos elementos? Por ejemplo, aquí, el número atómico del carbono es 6. Eso quiere decir que el carbono tiene 6 electrones. El hidrógeno tiene 1 y el oxígeno tiene 8. Entonces recordemos siempre que el número atómico va a ser igual también al número de electrones. Entonces, esa parte es sencilla. Si usted tiene una tabla periódica, si no va a internet, muy fácil. Y allí en la tabla periódica aparece cuál es la configuración electrónica de ese elemento. Por ejemplo, el carbono, su número atómico es 6 y su configuración electrónica es la que está aquí. Si usted no tiene tabla periódica y no entiende o su tabla periódica no tiene la configuración electrónica, aquí hay unos videitos en los cuales explican por el diagrama de diagonales, en donde están los niveles, subniveles de energía y número de electrones. Listo. Pero es mucho más sencillo si vamos a la tabla periódica. Bueno. Entonces, recuerden, son los elementos subrayados más 10 elementos. ¿Listo? Y solamente van a hacer la configuración electrónica para esta primera parte. En la segunda parte dice, a partir de la información anterior, realiza un listado de 10 elementos químicos diferentes a los anteriores de la tabla periódica. Indica el símbolo, el número atómico, la masa atómica y la configuración electrónica de estos. Niños, chicos, chicas, ¿no? Toda esta información se encuentra en la tabla periódica. Por ejemplo, yo aquí escogí el carbono, ¿cierto? Entonces, en el carbono está el símbolo, todo símbolo, la primera letra es con letra mayúscula, está el número atómico, mire que aquí está la descripción en este elemento, la masa atómica o peso atómico. Listo. Aquí está, masa atómica y la configuración electrónica. Recuerden que toda esta información la tiene la tabla periódica para que sea mucho más sencillo. Listo. Feliz tarde. Bueno chicos, ya la profesora Paola les explicó la parte química y de biología. Ya recuerden que hay unos enlaces de videos donde ustedes pueden ampliar también un poco la información. Vamos a revisar esta tercera parte que habla del movimiento ondulatorio. Acá vamos a hablar un poquito acerca de las placas tectónicas, de tal manera que podamos entender un poco cómo es el movimiento ondulatorio. Acá hay unos videitos donde nos explican, por ejemplo, las placas tectónicas tienen estos dos tipos de ondas. Dentro de su clasificación intervienen las ondas transversales y las ondas longitudinales. Si vemos esta imagen de un movimiento telúrico, por ejemplo, las ondas superficiales son transversales y las ondas internas son longitudinales. Acá por favor van a leer a qué se refiere cada tipo de onda. El ejemplo, esta es la forma como se propaga la onda, como cuando
ponemos a agitar una cuerdita, esa onda es transversal, y cuando jalamos o jalamos un resorte, esa onda es longitudinal. Entonces, según la vibración y propagación en el medio en la que ésta se desplace. Listo. Un ejemplo de la onda transversal son las ondas luminosas. Este es un ejemplo de una onda transversal. Y el ejemplo de una onda longitudinal es el sonido. Listo. Vamos a mirar por acá un ejemplito o una explicación sobre la clasificación de las ondas para que ampliemos este concepto. La perturbación que se propaga a través de un medio elástico, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, o bien que se propague en el vacío, y de esta manera puede transmitir energía sin la necesidad de transportar materia. De acuerdo con el medio en el que se propagan, las ondas pueden ser clasificadas en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son aquellas ondas que no requieren de un medio elástico para su propagación, es decir, son aquellas ondas que pueden viajar en el vacío. Algunos ejemplos de ondas electromagnéticas son las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible o bien la radiación ultravioleta. Por otro lado tenemos a las ondas mecánicas. Estas también reciben el nombre de ondas materiales y se caracterizan porque necesitan de un medio elástico, es decir, para propagarse requieren un sólido, un líquido o un gas. Por ejemplo, el sonido requiere un gas para poderse propagar, en este caso el aire, o bien las olas requieren del agua para poder viajar. Por último, las ondas sísmicas requieren de la corteza terrestre para su propagación. Estas ondas las podemos clasificar en ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales se caracterizan ya que las partículas del medio en el que viajan vibran de manera paralela a la dirección de movimiento de la onda. Por ejemplo, al momento de comprimir y estirar un resorte, se genera una onda longitudinal, ya que el medio vibra de manera paralela a la dirección de la onda. Otro ejemplo de onda longitudinal también es el sonido, ya que para que esta onda pueda viajar, el medio o las partículas tienen que vibrar de manera paralela a la dirección de propagación. Por otro lado tenemos a las ondas transversales. Este tipo de onda se caracteriza porque las partículas del medio vibran de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, las olas del mar, que tienen una dirección de propagación, y el agua se mueve de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. O bien, también se tiene las ondas generadas en una cuerda. Bueno, entonces ya viendo esa explicación que estaba muy clara, entonces ya ustedes pueden responder esas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se llaman las dos ondas que se propagan cuando ocurre un movimiento telúrico? Ya ahorita por acá les di la respuesta, si no ustedes van a buscar. ¿Y cuál de esas está relacionada con el sonido? O sea, si la transversal o la longitudinal. Listo. Entonces vamos a mirar esta cuarta parte. Dentro del movimiento ondulatorio podemos encontrar algunos fenómenos o algunos tipos de ondas como las ondas sonoras o las ondas lumínicas o luminosas. A propósito de el tema que ha generado el murciélago y mitos que ustedes ya en la primera guía pusieron varios, vamos a mirar dentro de las ondas sonoras algunos fenómenos como la ecolocalización, que son unas ondas o un proceso de emisión de sonidos ultrasónicos, o sea, muy pequeños que el ser humano no puede ni producir ni captar. Solamente algunos animales como el murciélago, los delfines, y también a partir de estos fenómenos se han desarrollado tecnologías como por ejemplo la que se usa en los submarinos. Vamos a mirar acá un pequeño videíto sobre este tema de la ecolocalización para que lo comprendamos mejor. Los murciélagos son mamíferos que se caracterizan por su capacidad de volar y por la especialización anatómica que les permite el vuelo. Si bien
Existen especies insectívoras y pequeñas, carnívoras y grandes, todas adquirieron hace más de 65 millones de años un sistema para orientarse, comunicarse y encontrar alimento, la ecolocalización. Los murciélagos emiten ultrasonidos a su entorno, que debido al aire tienen un alcance efectivo a escasos metros. Sin embargo, una vez que los ultrasonidos llegan a la presa o las flores, producen eco, y así los murciélagos conocen la ubicación del objeto como si lo estuvieran viendo. Por ejemplo, una colonia de 20 millones de murciélagos pueden localizar y eliminar en una sola noche 100 toneladas de insectos. Ahora que ya conoces un poco sobre la ecolocalización, no olvides. Bueno, chicos, ahí pudimos observar un poco acerca del tema de la ecolocalización. Estas son ondas, y si vemos la forma de la onda, son ondas longitudinales, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas ondas? Que el murciélago, ¿qué hace? Emite un sonido ultrasónico y este rebota en el insecto, en una piedra, en fin, en lo que ellos lo hacen para poderse orientar, además de cazar, de poder cazar. Y esta, por ejemplo, este insecto rebota esa onda que él emitió y ya él por eso lo puede localizar y por eso no se chocan, por eso pueden atrapar a su presa. Listo. Entonces, a partir de esta lectura y de lo que les acabamos de mirar en el video, vamos por favor a contestar estas preguntitas. Y miren esta tan importante: si los murciélagos no tienen buena visibilidad, explique por qué no se chocan con los objetos, o sea, con muros, piedras o en fin. Sobre todo, pues mire que ellos viven en unas cuevas. ¿Cómo lo explicas a partir de este concepto? Listo, vamos a responder estas dos preguntas muy juiciosos y vamos a ir a la quinta parte, que es también muy fácil. Vamos a leer el texto. Acá la quinta parte nos habla de que sabías que la luz infrarroja hace parte de los termómetros con los que nos miden la temperatura para el control del COVID-19. Entonces acá podemos mirar que la luz o las ondas luminosas, hay muchas clasificaciones, entre ellas se encuentra la infrarroja, que dentro de esa hay otras clasificaciones, pero entonces no nos vamos a meter muy allá, pero es bueno que ustedes si pueden amplíen la información. Listo, porque esta infrarroja tiene que ver con unas ondas de radiación también, que vienen a partir de las ondas luminosas. Entonces vamos a mirar que, por ejemplo, el termómetro cuenta con un lente infrarrojo, en fin. ¿Qué hace ese lente? Mide una energía que ellos emiten con unas ondas también, con unos rayos, y hace algo parecido como con el murciélago. Ellos se devuelven y hacen una lectura de estas ondas, porque todos los cuerpos tienen un tipo de calor. Para ellos poder hacer eso, poder hacer esa lectura, el cuerpo que vamos a medir la temperatura debe transmitir una energía, y el calor es un tipo de energía. Entonces vamos a mirar acá en un videito cómo es que funciona este infrarrojo dentro de este movimiento ondulatorio, que son las luces infrarrojas. Contagios. El termómetro infrarrojo tiene la característica de medir la temperatura sin necesidad de tocar el cuerpo, gracias a un lente que se ubica a unos centímetros de la frente. La explicación está en que el cuerpo humano, como los objetos, desprende rayos infrarrojos con varias longitudes de onda dependiendo del calor. El lente del termómetro convierte estas radiaciones en señales eléctricas que luego, gracias a un complejo mecanismo, son interpretadas y convertidas en señal digital para saber la temperatura del cuerpo. En el caso de los viajeros, la temperatura se toma al llegar a su destino para evitar contagios. Aquellos con una temperatura por encima de 38.6 grados centígrados son examinados, aislados o liberados si descartan las sospechas, por ejemplo, de ébola. En algunos aeropuertos, como el de Hong Kong, usan
cámaras térmicas que pueden medir la temperatura de los cuerpos a distancia, pero no son tan precisas como los termómetros infrarrojos y solo son una herramienta complementaria, no un método exclusivo de diagnóstico. Un dispositivo cada vez más usado debido a su rapidez y facilidad. A propósito del... Bueno, chicos, entonces ahí pudieron mirar cómo es el funcionamiento, cómo es el mecanismo de este termómetro infrarrojo. Mire que es un elemento bastante útil porque mire que debido, por ejemplo, a ciertas cosas que no podemos tener en contacto, por ejemplo, en este caso con el tema del COVID, entonces, ¿qué pasa? Nos sirve para que nos midan la temperatura sin necesidad de que tengamos que tener contacto con un termómetro directamente. Listo. Por eso estas ondas luminosas desde la luz infrarroja son útiles incluso para eso, para el desarrollo de la tecnología. Es muy importante que sepan que la temperatura corporal normal, sobre todo pues donde estamos acá en Colombia y todo eso, pues porque todo también depende de la atmósfera, de la altitud y todo eso. Entonces sabemos que la temperatura corporal normal de una persona sana es entre más o menos 36 y 37.5 grados centígrados. O sea que si una persona tiene una temperatura mayor a 38 ya es una alerta. Entonces ese datico lo van a tener presente porque por aquí van a tener que responder algo sobre la temperatura. Listo. Así como el termómetro infrarrojo, encontramos otros dispositivos útiles para la sociedad. Entonces acá van a tener ustedes que dibujar y mencionar 4 aparatos. Pueden incluso incluir el termómetro infrarrojo. ¿Qué otros aparatos hay que ustedes conozcan? Por ejemplo, un control remoto. Hay algunas partes que hacen parte de los electrodomésticos o de un sistema electrónico que cuentan también con luz infrarroja. A veces también lo hace el horno microondas, algunas piezas de la lavadora. Podemos tener relojes digitales que cuenten con esa luz infrarroja. A veces también vemos linternas. En fin, hay una cantidad de lámparas. Hay muchas cosas que podemos encontrar en la casa o en la vida cotidiana que cuente con esta luz infrarroja. Por ejemplo, también los equipos de juegos de consola, donde ustedes juegan mucho con carritos, Xbox y todas esas cosas. Entonces, saben, incluso ustedes me pueden dar un listado mejor del que les estoy dando. Esos solamente son ejemplos. Entonces van a hacer eso. Y recuerden esta última pregunta. Entonces, miren que todo lo que estamos viendo, aunque no estamos indagando muy a profundidad sobre el COVID, estamos dando a conocer otras cosas que hay alrededor de ellos, otros elementos. Es importante, mire lo que la luz infrarroja con respecto al termómetro, esa relación que tiene. Utilizamos acá para revisar las ondas o movimientos ondulatorios de las ondas sonoras con ese mito del murciélago, pero es que aparte de un mito y de un montón de cosas, conozcamos algo más sobre el murciélago y sobre el aporte que la naturaleza nos da. Mire que aparte de los submarinos, eso también es aplicado en otras cosas. Y vamos a mirar también, a conocer un poco desde la química, los mismos elementos para la prevención, jabón, desinfectantes, y estos elementos están incluidos en eso. Entonces ahí vamos a mirar desde la tabla periódica lo que la profesora les explicó, ¿cierto? También se incluyó, por ejemplo, la parte de las proteínas con el ADN y el ARN, ¿cierto? Entonces también esos elementos los vamos a ubicar y a buscar en la tabla periódica, como el nitrógeno, el fósforo, bueno, en fin.
Entonces esto es todo, chicos, está muy sencilla la guía. Ahora en la asesoría pues ya vamos a revisar qué dudas ustedes encuentran. Todo va siendo muy útil. Es importante que estemos inmersos en la realidad y sobre todo en la prevención. Listo, ya ustedes hicieron la primera guía y de ahí miramos todo desde la prevención. Vamos a seguir alertas, vamos a seguir juiciosos en familia, porque de todos esos cuidados que ustedes tengan y del conocimiento que tengan acerca del COVID-19 va a depender el retorno de nosotros a clase, de que la sociedad salga adelante y que superemos esta crisis. Listo, chicos, un abrazo para todos. Eso es todo por hoy.